ya, la creación de esa base de datos que hicimos en SQL Server. Voy a compartir pantalla. Ustedes, yo les subí el código de esa base de datos, se lo subí a la plataforma. Entonces, fíjense lo que hacer. Voy a entrar a SQL Server. SQL Server. Profesor, la tarea que usted abrió, ¿verdad que dice práctica de SQL Server 1 o la 2? No, modelado de base de datos. Ok. Fíjense que esa tiene fecha, las otras no tienen fecha de ahora. Esas todavía no van. Ahora, entré a SQL Server. Todavía, que conectarte. Ya voy a buscar el código de esa base de datos que modelamos la semana pasada. Se lo subí en recursos. Con el ejemplo de modelado que les di la semana pasada, hacen su modelado, que deben estar hechos ya. Y con este ejemplo ahora de la creación de la base de datos, la crean. Porque esta parte es muy interesante. Es la primera etapa antes de introducirle datos, ya para nosotros demostrar algunos aspectos como la integridad referencial, cómo funcionan las claves foráneas, y algunas restricciones. Entonces, en recursos, y aquí, código de la base de datos, facturación e inventario. Déjame ver, aquí está. Esa no es la sesión de nosotros. Claro que no la de ustedes, porque la de ustedes la van a hacer ustedes. Esta es la que yo le hice a ustedes. La que modelado que yo hice la semana pasada con ustedes. Claro que el código de la tarea que lo voy a poner no se lo voy a dar. La de ustedes es de una casa de cambios. Pero este ejemplo, por supuesto que los ejemplos que el profesor da, que enseña, sirven como guía para hacer las tareas. Entonces, le voy a abrir ese código. Ese es un script, es un archivo de SQL Server, ya con el código depurado. Si le doy doble clic, se me va a abrir en SQL Server el código. Esa no es la base de datos, ese es el código, los comandos para crear la base de datos. Entonces, según el modelado, cuando ustedes vayan a crear la base de datos, deben fijarse del modelado físico que hicieron. Ese modelado físico, si ustedes observan, tiene la estructura de la base de datos. Tiene la estructura y también indica cuáles son las relaciones, por supuesto. Entonces, por eso se llama físico, que ya de ahí se pasa a la construcción física de la base de datos. Todo de ahí para allá, todo lo que tiene que ver con modelado es la construcción lógica o diseño. Ahora, el micrófono, ese micrófono. Varón, ese micrófono. Pero, lo muteé yo. Entonces, selecciono aquí, create database, ese comando create, así como el comando alter, son comandos DDL. DDL quiere decir Data Definition Language, como ustedes expusieron en las teorías. Tiene que ver con la creación y modificación o la alteración de la estructura de una base de datos. Y DML, Data Manipulation Language, tiene que ver con o sirve para la
manipulación de los datos, es decir, insertar y hacer consultas. Consultas para visualización de datos. Entonces, aquí ya la base de datos está creada, pero observen que aquí en las bases de datos disponibles, miren que ese Available Databases, la que está abierta es SC Propio Frank. No puedo lanzarme a crear las bases de datos, las tablas de esa base de datos sin haberla puesto en uso. Cuando aquí lo pongo en uso, use fast invent, facturación inventario, ejecuto, observen que aquí ejecuté, a ver, fast invent does not exist. Oh, no he creado esto todavía. Ok, ejecuto y se creó exitosamente. Si quiero verla, le doy clic derecho aquí a databases y ejecuto refresh y ya veo que tengo esta base de datos creada. Ahora le voy a dar use fast invent, ejecutar, y aquí ya observen que aparece fast invent. No tiene tabla. Si expando esta pestaña, verán que tables está vacía. Ahora, ya que la base de datos está en uso, podemos crear las tablas. Las tablas son los objetos de una base de datos donde se organizan los datos en filas y columnas, siendo los datos la menor unidad de almacenamiento. Ha de entenderse que los datos es donde realmente se registran los contenidos de una base de datos y estos a su vez constituyen un registro. Cada columna es un registro, un campo. Cada fila es un registro. Entender que aquí tenemos el diseño de la estructura de un registro. ¿De qué registro? Del registro de la tabla categoría. Categorías, eso. Y ahora, que contiene dos campos, y de categoría y categoría, o descripción categoría, como usted quiera ponerlo. Ahora, sombrero, fíjense, desde create, donde mando el comando para crear la base de datos, hasta cubrir la estructura completa. La estructura empieza después de el paréntesis de apertura y cierra antes del paréntesis de apertura. Aquí le estoy diciendo que esa tabla, perdón, que ese campo, que llamado ID categoría, es tipo varchar, tiene 10 caracteres. Varchar es un tipo de datos de cadena, así como nvarchar, char, nchar, text, que almacena ya hasta 2 GB, un campo tipo text. Y aquí tenemos aquí primary key, lo que quiere decir que ID de categoría va a ser la clave primaria. Es una restricción que indica, que impone la unicidad del dato que contiene ese campo. Es decir, que ese campo identifica de forma única el registro. No se puede repetir. No pueden haber dos categorías con el mismo ID, con la misma clave primaria. ¿Cómo es posible que alguien tenga el nombre suyo? José Miguel, qué sé yo, pero el mismo apellido. Pero ahí ningún estudiante va a tener la matrícula suya en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato único. Eso identifica a cada estudiante. Cuando dicen José Manuel, posiblemente hay varios, que de hecho hay varios llamados, o Miguel Ángel. Pero cuando se habla, cuando ustedes oyen que mencionan la matrícula suya, solamente usted, el que es aludido, aquel estudiante que tiene esa matrícula,
levanta la mano y va. Y todo lo que se hace ahí con esa matrícula concierne a ese estudiante, porque ese campo identifica de forma única el registro, que el registro está compuesto por todos los datos del estudiante. Ahora sombreamos, ejecutamos y se crea nuestra tabla categoría. Dice que el comando se ejecutó exitosamente. Ahora, si refrescamos, actualizamos tables, tables, clic derecho, refresh, ya vemos que categoría está acá. En tables, expando tables. Si expando categorías, vemos y luego columnas, columns. Vemos aquí los dos campos. Fíjense que ID categoría, entre paréntesis, dice PK, varchar, not null. Not null es una regla de validación que establece la obligatoriedad de introducir datos en ese campo. Es decir, que no puedes dejar la clave primaria en blanco y continuar. No te lo permite. Por supuesto, es la clave primaria. ¿Cómo se va a dejar en blanco? Si no fuera clave primaria, entonces se pudiera dejar en blanco. Observe que aquí tiene una llave con la dirección hacia afuera. Ese es el icono que representa la clave primaria. Vamos ahora con productos. Observen, como ya hemos hablado en el modelado, va a existir una relación entre productos y categorías, siendo que productos representa la hija de categorías. Categoría es entonces la tabla principal o tabla padre o madre de esa relación que va a existir entre productos y categorías, puesto que un producto pertenece a una categoría, pero, te digo, una categoría puede tener varios productos, pero un producto solamente puede tener varias categorías, por ejemplo, salami, Indubeca, salami Don Pedro. ¿A qué categoría pertenecería ese salami, muchachos? Área de embutido, profesor. Exacto, embutido. Pero no va a pertenecer a lácteo, ni siquiera carnes, ¿verdad? No. Entonces, por eso ustedes ven que aquí tenemos a ID categoría, que es exactamente un clon de aquí en la tabla productos tenemos ID categoría, que es un clon de el campo ID categoría de categorías. Entonces, siendo esta la clave primaria, cuando establezcamos la relación entre esas dos tablas, será a través de ese campo, es el campo común, fíjense, una clonación. Entonces, aquí este ID categoría se propagará hacia productos como una clave foránea, o sea, clave extranjera, es clave, pero no de esa tabla. Entonces, eso establece también la que llamamos el foreign key, la restricción foreign key. ¿Qué indica la restricción foreign key? Que para usted ponerle contenido a este campo de categoría de la tabla productos, haciendo referencia a una categoría que está registrada en la tabla categorías, si no existe, entonces te da un error de violación de integridad referencial, puesto que va a buscar a ver si esa categoría está o existe, ha sido registrada y no la encuentra. Por lo tanto, no puede continuar, no puede grabar. ¿En qué momento se guarda el registro de una tabla? Cuando usted pasa al siguiente registro. Si le está haciendo la inserción por el administrador corporativo, pero cuando sí es por el código, que regularmente no es por código que se inserta en registro, porque imagínese usted que el usuario esté todo el tiempo tirando código para llenar una tabla. Eso se llena a través de un programa, como ustedes vieron en programación orientada a objetos. Entonces, ahí hay una explosión del programa cuando intenta grabar, a menos que tenga el try catch para manejar el error, la excepción, y que le lance el mensaje diciéndole que, bueno, que está haciendo referencia a una categoría que no existe, ¿no?
Aquí todos son varchar. ¿Ven? Ahora sombreamos. Este va a ser una clave primaria, ya foránea. Ya está indicada en el modelo físico. Entonces, una vez que creamos la base de la tabla, pues le vamos a decir que esta va a ser la clave foránea. De la forma más clara es que les voy a enseñar con un par de tutoriales que le preparé, verán otras formas. Ya ahí le meto la mayoría de los códigos que se usan en SQL Server para avanzar con rapidez. En los tutoriales que le pondré ya a partir del próximo día, estaremos a 24. A partir de ahí van a trabajar con esa batería de prácticas que le puse ahí, donde le pongo lo que quiero, el comando que hay que poner, las instrucciones combinadas y debajo el resultado que va a aparecer. Claro, que ya yo hice eso y por eso le estoy mostrando el resultado que aparece usando los datos que yo le pongo ahí. Entonces, sombreo ejecuto. Completado. Ahora pasamos a la próxima tabla que es proveedores. Como ven, proveedores no tiene clon de ninguno. Es una tabla en esta base de datos, es una tabla independiente totalmente. Pero si compras, va a tener el código del proveedor. Observen aquí que aquí hay una restricción primary key que implica no nulidad. O sea, establece la regla que obliga a introducir datos, pero también es de una restricción de unicidad, que es único. Pero observen aquí que el RNC también es único, a diferencia de que se puede dejar en blanco, no es obligatorio, a menos que usted le ponga aquí not null, ya. Pero la clave primaria por defecto queda not null. Además, la clave primaria es imprescindible para poder establecer una relación, porque es ella misma que se va a establecer como clave foránea. Por eso debe ser un clon en la otra tabla. Sin embargo, un campo con restricción unit no es usado para clave primaria, porque no identifica de forma única un registro, como en el caso de un campo clave primaria. Pero ambos son irrepetibles. ¿En cuándo usamos unique con un campo que no es clave primaria? Bueno, cuando justamente en otro sitio, por ejemplo, ese campo es único. Por ejemplo, el RNC de un proveedor es único, que lo emite el impuestos internos de aquí, Dirección General de Impuestos Internos. Ese RNC no puede ser dado a ningún otro contribuyente. Y si usted intenta, como verán, poner un RNC repetido, no se lo va a permitir, ¿no? Aquí vimos los demás campos, aquí todos son unique, varchar, tipo cadena, sombreamos y ejecutamos y ya está. Continuamos entonces con clientes, las mismas características que el proveedor, solo que usted es el cliente de su proveedor. Usted es cliente de su proveedor. Ahora usted es el proveedor de sus clientes. Por lo tanto, es la cara de la moneda al revés. Todos sus datos son iguales, solo que uno cliente y otro proveedor. Ahora vamos con estas tablas que siguen, que requieren atención especial, porque aquí efectuamos cálculos. Observen acá
Aparecen campos también con características distintas. Número de orden, que el número de orden de las órdenes de compra de una compañía es un consecutivo que va seguramente, si es físico, de 1 a 50 tiene cada bloque. Entonces lleva un orden secuencial. No pueden hacer la orden de compra 5 si no han hecho las anteriores. Entonces, por eso le ponemos, aparte de ser entero, el tipo de dato, le ponemos la propiedad identity. Identity es lo que en otro contexto, como en Access, por ejemplo, le llaman autonumérico, y en otro también autoincremental. Lo que quiere decir, siempre se aplica un tipo de dato entero, que el número se va a insertar de forma automática y secuencial ascendente. Entre paréntesis se le dice dónde empieza y de qué forma va a aumentar. Empieza en 1 y aumenta de 1 en 1, ¿ya? Y esa es la clave primaria. Observe que aquí vamos a tener 2 claves foráneas. Todavía no son claves foráneas. Ya está indicado, pero en el modelo físico se indica como clave foránea. Entonces aquí tenemos código proveedor, que es un clon de la clave primaria de la tabla proveedores, y código producto, igualmente un clon de la clave primaria de código producto. Aquí tenemos fecha, que tipo, digo, fecha compra, que tipo date, la cantidad comprada. Observen acá. Cuando usted no quiere un campo tipo money, que como en este caso, que se trata de dinero, pero la cantidad puede haber fracciones en la cantidad, a menos que usted esté vendiendo muebles, juegos de aposento, nevera, no hay nevera y media, pero usted sabe que cuando vamos a un supermercado, ferretería, etcétera, hay fracciones. Entonces, por eso les decimos que el campo va a ser tipo numérico, que va a tener 8 caracteres de longitud y que tiene 2 decimales, 2 lugares decimales. A la izquierda, la longitud. A la derecha, los lugares decimales, ¿ya? Y el precio, ustedes saben que money quiere decir dinero. Eso quiere decir que va a dar el formato de moneda. Y en nuestro país, formato de moneda que tiene coma como separador de millares, el símbolo decimal que es el punto y los 2 lugares decimales. Aquí va a tomar el formato moneda que se haya especificado en región del panel de control. Region, ahí configuración avanzada, parece que es avanzada. Y ahí se especifica el símbolo que va a aparecer como moneda. La cantidad de decimales, a veces que separador de millares, por ejemplo en Estados Unidos, separador de millares es el punto. Y el símbolo de moneda es la coma. Digo, el símbolo decimal es la coma. Aquí entonces, mire cómo calculamos el subtotal. Le decimos subtotal. Eso quiere decir es igual. Cantidad por precio. Cantidad compra por precio compra. Pero ITEVIS es el subtotal por 0.18. No se nos permite escribir aquí en la fórmula el nombre de un campo calculado. Subtotal compra es un campo calculado. No se nos permite usarlo. Por lo tanto, el truco sería poner la fórmula de subtotal. Fíjense que la fórmula de subtotal es cantidad por precio. Aquí tendríamos entonces el valor de subtotal, entre paréntesis, y el resultado se divide por 0.18. Y ahí lo tenemos. El total es el subtotal más el ITEVIS. Entonces, como no podemos poner el campo, porque es un campo calculado subtotal, ni tampoco ITEVIS, entonces hacemos la suma de los resultados de las 2 fórmulas. ¿Qué tenemos aquí? Cantidad por precio, que es el subtotal, más
cantidad por precio por 0.18, que es el ITEVIS, y ahí se completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estén insertando datos en esta tabla, desde que introduzca la cantidad de precio, pulse Enter, ya no tiene que introducir esos datos. Automáticamente le va a calcular. Y si usted, cuando usted jale, vaya a facturar haciendo un sistema desde un programa, ya la factura estará calculada. Usted lo que tiene que diseñar bien el formulario que tenga la apariencia de una factura, de manera que a medida que vaya escogiendo el producto y escriba la cantidad, automáticamente le vaya calculando todo, ¿no? Porque ya se está llamando esta tabla, ¿no?, desde la base de datos. Lo mismo que sucede con compra, también con venta. Exactamente igual. Recuerde que lo que usted compra, lo que usted al vender, al comprar, recibe una factura que le hace su proveedor de la compra que usted le hace a su proveedor. Pero cuando usted vende, emite una factura. ¿De qué? De la compra que le hace su cliente, ¿no? Entonces son exactamente la misma cosa con diferentes nombres, ¿no? La compra se le hace al proveedor, mientras que la venta se le hace al cliente. ¿Qué se vende? ¿Qué se compra? Productos, ¿no? ¿Qué se vende? ¿Qué se compra? Una cantidad. Hay un precio de compra como un precio de venta. Hay un subtotal, un total y un ITEVIS para los dos. Entonces, ejecutamos esa tabla. Ese código. Ahora observemos. Y ahora vamos a relacionar las tablas. Atención a esto. Mucha atención para que se entienda bien. Le subí el enlace a 2 videos tutoriales que nos lo voy a enseñar ahorita. Le van a servir de repaso de las 2 últimas clases, la clase de hoy y la clase del lunes pasado. Ahí se resumen esas 2 clases porque trata de lo mismo. Claro, allí no hay campo calculado, pero le habla de modelado y también de la creación de la base de datos, solo que también se lo muestra usando el administrador corporativo y con código. El administrador corporativo es como usted va a crear una base de datos, le da clic derecho, escoge New Database, le pone su nombre, por ejemplo, le da OK, ya esa base de datos está creada, ¿no? Para las tablas, usted sencillamente aquí expande, por P, le da clic derecho a Tables, escoge New Tables, un tablet, y aquí column name, le pone el nombre del campo, data type, tipo de datos. Si quiere que acepte valores nulos, lo deja así. Si no quiere que acepte valores nulos, entonces marca esta casilla de verificación que dice allow null, o sea, permitir nulo. Y ahí mismo a la izquierda, usted va a ver cuando le dé clic derecho, podrá escoger set primary key, ¿no? Que establece ese campo como clave primaria, ¿no? Solo que el código usted lo puede usar varias veces. Por ejemplo, yo creé mi base de datos y la puedo llevar donde quiera. Cuando usted trabaja por ahí, por la interfaz, ya tiene que hacer las cosas tantas veces como la vaya a hacer. Hay que hacerlo, darlos en sus pasos otra vez.
porque no hay código registrado, aunque se puede, después de una tabla que es creada, se puede generar el código a partir de la misma tabla. ¿Cómo usted genera un código de una tabla creada? Ya, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos categorías. Clic derecho. Script Table Apps. Script es el código. Create to es una nueva ventana. Aquí en SQL Server. Lo mando a un archivo tipo script, como el que tenemos en pantalla, donde yo tengo la base de datos, digo los códigos, o clipboard, llevarlo al portapapeles y pegarlo en Word o donde usted quiera. En este caso, lo voy a escoger la primera opción, yo server. Claro, añade algunas cosas más. La forma en que yo solo le doy es más directo y menos engorroso. Fíjense, aquí está el código de la tabla de categoría, ¿sí? En cuenta. Pero miren cómo yo lo simplifico. Miren la diferencia con respecto a esta, mucho más eficiente, ¿no? Y todo lo que hay ahí. Entonces, pero ya saben cómo generar el código cuando ustedes lleguen a un sitio que no haya documentación. Para ustedes generar los códigos de las tablas, esa es la forma, ese es el camino. Ahora, Maestro, ajá. una pregunta. Yo he visto algunos videos que cuando están codificando a sí mismo como categoría, ellos le ponen al final al escribir al final de un código de que not null. ¿Es siempre eso necesario? Porque ahí cuando te presentó decía not null. Sí, como les dije, si usted quiere que cuando estaba explicando, por ejemplo, esto, si usted quiere, aquí, por ejemplo, con el nombre del cliente o con units, si usted quiere obligar al usuario a que llene ese campo, le pone not null. ¿Entendieron? Not null. ¿Qué quiere decir? Que no puede agarrar y dejar eso para después. Volver, guardar el registro y luego venir y modificar. No, no le permite continuar. Cuando intenta grabar te da un error. Porque establece la obligatoriedad de llenar ese campo. Ya sabe, de que pone not null, debe saber lo que hace, ¿no? Eso cuando tú quieres que, por ejemplo, tú cuando llenas algún formulario en internet, ¿qué indican esos que tienen un asterisco rojo? Los que tienen un asterisco, ¿qué indican? No saben, ustedes lo han hecho muchas veces. ¿Cómo es, profesor? Cuando usted está en internet que está llenando un formulario, hay algunos cuadros de texto que tienen un asterisco. ¿Qué indica ese asterisco? Hay un error. No, ese No. asterisco. Que es obligatorio, ¿no? Exactamente. Ese asterisco indica que es obligatorio. Si tú dejas ese campo en blanco, le das a submit para terminar ya, te devuelve. Te dice que tales campos son obligatorios y entonces te salen en rojo los campos. Ahora, si tú dejas un campo que no es obligatorio, indica que es opcional, en blanco, te permite continuar. Eso es establecer la propiedad not null, ¿de acuerdo? Porque eso va a ir a una base de datos. ¿Entendido? ¿Aclarado? Sí, sí. Perfecto. Entonces, observemos aquí en nuestra tabla, en estas tablas, observen la tabla, la tabla de derecho actualizar para que se vean todas. La tabla productos, que es la que primero vamos a modificar, productos que se va a relacionar con categorías. Observen que categoría todavía no es una clave primaria, pero según el diseño,
el modelo físico nos dice, digo, no es una clave foránea, nos dice que este es un FK y que está relacionado con la tabla categorías. Todavía no es FK hasta que no lo especifiquemos. Puedo, ok, vamos a ver. Mira aquí. Bueno, relacionar las tablas, productos y categorías, ¿no? Productos y categorías. Ok. Entonces observen. Alter table, aquí la tabla a la que se le va a crear la clave primaria debe aparecer primero. O sea, que aquí no aparece categoría, sino producto, ¿sí? Altérame o modifique la tabla productos. Cuando al modificarla le vamos a decir que esa modificación va a consistir en añadir una restricción. Add constraint significa añadir restricción. Y el nombre de la restricción va a ser ProCat. Bueno, el nombre que usted quiere. ¿Qué quiere decir productos categorías? Entonces, ¿qué tipo de restricción? Foreign key o clave foránea. ¿Y cuál va a ser la clave foránea? Y de categoría. ¿Con qué tabla se va a relacionar? ¿No? ¿Cuál va a ser su superior? ¿A qué tabla está haciendo referencia? Porque esa es una clave foránea, lo que quiere decir que es una clave primaria en otro sitio. Si usted es extranjero en un país, ¿qué significa? Que usted tiene un país de origen. Su país de origen es su país de referencia. Entonces, cuando sombreamos y ejecutamos, dice que se ejecutó exitosamente. Vamos a ver. Dejé algo en blanco. Ok. Me va a dar un error que se va a decir, y se lo dije a propósito, me da un error. Y eso está claro, evidente el error. Y de aquí le dice qué error me dio. Foreign key pro reference value label categoría. ¿Por qué? Porque yo le cambié, le puse S, categorías. Y aquí, categoría, está sin S, está categoría. ¿Eh? Categorías con S. Breo cuando ejecuto. Y aquí no va a salir error. Se ejecutó exitosamente. Observe, voy a actualizar esas columnas para que vean, miren cómo está ahí de categoría, observen cómo va a estar después. Y derecho, refresh. Ahora ID categoría es clave foránea. Miren que tiene una llave hacia adentro. Y aquí entre paréntesis dice que es un FK. ¿Ya? Si usted va a crear, por ejemplo, se puede crear por el administrador corporativo. Miren, esta es para, o por la interfaz para establecer las relaciones entre compras y proveedores. Compra es la tabla que se va a modificar. Observen cómo podemos hacer eso mismo sin código. Entro aquí en la Fact Invent Database Diagram. No tiene diagramas hasta ahora. Le doy un clic. Le va a hacer una pregunta. Le digo que sí, obligatoriamente. Ahora clic derecho a Database Diagrams. Escojo New Database Diagram. Aparecen todas esas tablas. Las sombreo. O sombreo que sea solamente las que me interesan. Productos y categorías ya están
seleccionadas, que están relacionadas. Ahora lo que quiero es productos y compras. Aparece compra ahí, profesor. Aparece. O será, si no aparece, por aquí aparece compras, déjeme ver. Si no aparece, porque no ejecuté el código. A ver si compras aparece aquí. No, no aparece. ¿Por qué razón? Este código no lo ejecuté. De compras. Sombrero. Ejecuta. Ya. Voy de nuevo. Y derecho. Tablas. Y derecho. Refresh. Ok. Miren que compras debe tener dos claves foráneas. Y hasta ahora no está ninguna de las dos porque no se ha relacionado. Vamos ahora a clic derecho, Database Diagram, New Database Diagram. Escojo a categorías, productos. No aparece compra todavía. Ahora vamos a refrescar, refresh, ya aparece. Categorías, productos y compras. Añadir. Cerrar. Observen que ya categoría y productos ya están relacionadas. ¿Veis? Ahora vamos a relacionarla con compras. Productos se relaciona con compras, mejor dicho, compras con productos. Entonces, sencillo, como es a través del código del producto, toma el código del producto de aquí de compras, pues que está marcado. Le doy un clic, sombrero, digo, selecciono, agarro, lo muevo y lo dejo sobre el código del producto aquí. Pues miren que me dice, relationship name, él le pone ya un nombre a a esa restricción, que es un constraint, el que yo pongo como constraint, fulano, tuve FK compras productos. Y aquí dice primary key tables, productos. O sea, la tabla que tiene la clave primaria es productos. Y a la foreign key table, o sea, clave foránea, la tabla donde se va a crear la clave foránea es compras y esta clave foránea es código producto. Cuando doy clic a OK, luego OK, observen que ya hay una relación entre ellas. ¿Ven? Ahora, yo puedo guardar esto y decirle que guarde como que quede grabado con ese nombre, diagram 1. Yes. Vuelvo donde estaba. Código. Y, y ahora voy a hacer la relación. Si intento hacer esta relación de nuevo, tiene que dar de error entre compras y productos. Porque ya está. No me dio error, debió. Déjame hacerlo otra vez. Ya entiendo por qué no me dio error. ¿Por qué? Porque tienen nombres distintos. Voy a borrar esa relación. Voy a ir al diagrama. Voy a actualizar pie derecho, refresh. Aquí se actualiza. Aquí yo tengo que salir y volver a entrar.
Ok, vuelvo a entrar ese diagrama. Y derecho, aquí, déjame actualizar diagrama, y derecho, refresh, actualizo aquí. Expando, aquí está el diagrama. Y derecho, modify, aquí. Observen que hay una relación doble, ¿se dan cuenta? Está dos veces relacionada con productos y compras. Esta es una, esta es otra. Yo debo borrar una de las dos. Miren, relationship FK, compra productos, between productos and compra. Y aquí, relationship Pro. Ahora digan ustedes, ¿cuál fue la que creamos por aquí? ¿Y cuál fue la que se creó con el código? La que se quedó con el código, profesor, se llama, bueno, esa que usted está poniendo el mapa ahora mismo. Exactamente. La voy a borrar porque voy a dejar una de las dos. La selecciono y derecho. Delete relationship. Yes. Entonces vamos al código nuevo. Eh, Relacionamos a proveedores con compras, a compras con proveedores. Ejecutamos. Y ahora relacionamos a clientes con ventas. Observen que ventas es la, así como compra, es la tabla que se modifica, a la que se le añade la clave foránea. Alt table, compras, add constraint, coprop, foreign key, código prop, de proveedor. Y la tabla de referencia de proveedores, ¿qué campo? Es la clave primaria de código proveedores, código prop. ¿Cuál será la clave primaria de compras? Código prop también. Clave secundaria. Clave secundaria. Ejecuto. Observen. Pues yo hice eso ahorita ya. Compras, si yo la relacioné, ya con relacioné a compras, sí. Y a compras con productos, código de compra con proveedores, esto está también. Ok. Ahora vamos a ver cómo está compras. Vamos a actualizar a compras, a ver si tiene su clave foránea. Aquí derecho, refresh. Debes tener dos claves foráneas. Observen. Pues, código probo de código proveedores y código pro de código producto. ¿Sí? Lo mismo con venta. Venta se va a relacionar con clientes y también con productos. Porque se le vende a un cliente que se le vende productos. Vamos a actualizar el diagrama. Vamos ahora clic derecho, aquí, clic derecho, modify. Entonces vamos a añadir las tablas que le faltaban ahorita. Clic derecho, add table. La escogemos. Añadir. Y cerrar. Aquí están las tablas faltantes. Observen aquí que productos es la tabla que mejor está relacionada. Usted siempre, si va a usar el diagrama, organícelo de manera que no se vea ese cruce de tablas. Proveedores con compras, categoría está allá arriba. Profesor. Ah, no, Ajá. olvídalo, ya está ahí esa tabla.
observe que productos se relaciona con ventas y también con compras, ¿no? Clientes solamente con ventas. Digo, clientes solamente con ventas, pero ventas se relaciona con clientes y con productos. Proveedores solamente se relaciona con compras, pero compras se relaciona con proveedores y productos. Este diagrama, fíjense que usted puede hasta enviar este diagrama al portapapeles. Por ejemplo, copy diagram to clipboard. Usted puede ir a Word, por ejemplo, y pegarlo. Usted está haciendo documentación. Con ustedes, fíjense, ustedes van a tener que hacer eso Maestro, en las tablas. silencia gama. Después que ustedes hagan las relaciones entre las tablas, tienen que pegarle en el archivo de Word que van a convertir a PDF el diagrama, ¿no? Ya con yo ver el diagrama, sé que las relaciones están hechas. El diagrama. Usted puede hacer el diagrama por código o por la interfaz, como le enseñé de ambas formas. En el trabajo final, ustedes van a tener primero introducción, como les pongo ahí. Introducción, por supuesto, la base de datos, el propósito, el objetivo, el modelado. Luego van a la creación de la base de datos, donde van a generar. Cuando crean la base de datos, ponen el modelado, pegan el diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? De aquí, usted va a sacar del modelo físico, va a hacer una tabla en Excel o en el mismo Word y va a poner todos esos campos. Nombre de campo fulano, tipo de datos tal, longitud tal, comentario, esta es la clave primaria, una clave foránea, lo que sea. Entonces, luego después de modelado, van a poner que les escribí. Ok, deseo ver todos los clientes de la ciudad de Santiago. Pam, pam, pam. Ahí me pone lo que se desea hacer, el código y el pantallazo, ¿no? Todos los productos de la categoría están, el código y el resultado. Y ahí te va demostrando todo lo que yo le enseñé, lo va a demostrar en la base de datos final. Trabajo final. Ya saben, para la manipulación de datos, que es la parte ya, tienen código por un tubo que se le puse ahí con varios ejemplos. Van a adaptar esos ejemplos a la base de datos que usted haga. Claro, que allí le dice, por ejemplo, que consulte los clientes que son de Valencia. Usted no tiene cliente de Valencia. Usted tiene sí de La Vega. Los libros que están vencidos, bueno, usted no tiene libro, va a consultar libros. Usted puede decir, por ejemplo, de las facturas que se hicieron tal día, la facturación de X día, o sea, la imaginación. Ustedes verán cuando empiezan a practicar con eso. Entonces, muchachos, miren, voy acá. Esto ustedes lo van a hacer con la práctica que tiene fecha para la próxima semana. La próxima no. No, yo lo puse como para el 27. Tienen tiempo. Entonces, observen. Esto de hoy, van a usar ese código como ejemplo, no ese mismo código, pero todo lo que se hace aquí con ese código ejemplo que le puse, se hace allá. Porque allí lo que no hay es categoría, pero aquí en su base de datos,
la que usted ha modelado, que es casa de cambio, si en lugar de productos hay divisa, hay clientes, hay proveedores y hay ventas y contactos, ¿no? Entonces, aquí, base de datos. En la próxima semana vamos a ver el orden en que se llena y vamos a demostrar la integridad referencial, y todas ese tipo de restricciones que se ha teorizado y que yo les hablé ya cuando empecemos a introducir los datos. Vamos a demostrar todo eso y la jerarquía de las tablas se va a demostrar la semana que viene. La integridad referencial, cómo funciona la clave foránea, la clave primaria, etcétera. Entonces, observen. Aquí en recursos, enlace a tutoriales de modelado y creación de base de datos. Dan clic. Link para tutoriales. Está en un documento elemental. Eso. Ustedes llevan esos links, le dan un clic y se van a ir. Lo que acabo de enseñar las últimas 2 semanas está aquí para que repasen. No se a pesar de que están grabando, por ese repaso le va a hacer mucho bien. Acá, vengo acá de nuevo. A ver, agosto. 14 de agosto. Sí. Esta práctica, examen final, 14 de agosto. Por lo tanto, esa práctica final tendrá fecha de 14 de agosto. El día tope para entregar. A subirla a la plataforma. Ese día no habrá encuentro, por supuesto. Mucho de ponerla para el 7 de agosto. Vamos a dejársela así. Profesor, Ajá. veo que puso ahí disponible desde el 14 y solamente va a tener un día habilitado. Pero gracias por decirme. Un error. Pues, disponible desde hoy. Gracias por fijarte en eso. No es que van a tener un solo día, sino que no podrán subirla hasta ese día. Desde hoy. Ok, ¿alguna pregunta que hacer, muchachones, muchachonas? Profe, Ujú. una pregunta. Yo creo que hay una parte que tú no has explicado de la base de datos. ¿Cuál? Los últimos códigos, que yo no lo entiendo eso. No, todavía no se lo voy a explicar hasta que no tengamos datos. Ah, Eso es ok, una vista, claro que tú lo entiendes porque nosotros hicimos una vista en el cuatrimestre pasado, pero se lo voy a explicar. ok. Es una vista. Le voy a explicar cómo generar ese código. Espero, bueno, estas últimas versiones de este perdón, No, yo no he dicho nada. no, yo oí con una joven que habló. Bien, entonces, más preguntas, más preguntas. Déjenme pasar lista mientras ustedes formulan sus preguntas si las tienen. Francis Vinicio. Bueno, ese nunca viene, ¿para qué molestarme? Lorraine Silven. Presente.
¿Es Silven o Silven, Loreni? Silven, Ok, Silven. Junior Salvador. Presente. Cristian Alexander. Cristian. Ramuel Pérez. Presente. Loni Antonio. Presente.